A Graciela Domínguez Nava le sucedió lo que a otros tantos activistas, que en pasadas legislaturas eran viles representantes de la oposición más combativa, y que ahora forman parte del gobierno. Aplacados por el poder, ahora solamente se dedican a defender, solapar y justificar la corrupción dentro de la Cuarta Transformación. Lo que antes criticaba desde el legislativo, hoy lo solapa desde su cargo como secretaria de Educación Pública a las órdenes de Rocha Moya. A Graciela Domínguez no le tembló la mano para componerle la plana a Quirino. Se decía en enero de 2019, con respecto a la entonces presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, quien desde la oposición legislativa había buscado la reasignación de más de 1.600 millones de pesos del presupuesto enviado por el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel. El hecho, inédito en Sinaloa, fue celebrado como un triunfo de la oposición, en ese momento encabezada por Morena, y como una muestra de que la democrática separación de poderes era posible en la práctica y no solo en la letra muerta de la Constitución, ya que la costumbre siempre había sido que el legislativo aprobara los presupuestos enviados por el gobernador sin moverle una sola cifra. Las muestras de inconformidad de Graciela Domínguez contra la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos durante la administración del ahora embajador de México en España no cesaron durante toda su legislatura. El quinto informe de Quirino estuvo lleno de autoelogios, pese a ser un mal gobierno, decía Domínguez Nava en septiembre de 2021, cuando acusó a Quirino de apostarle a los negocios privados con dinero público, de dejar graves rezagos en materia de justicia, inseguridad, deterioro salarial, falta de combate a la corrupción y de total opacidad en el manejo del presupuesto. Basta acordarse de aquel llamado que hizo la entonces legisladora contra Quirino. Vale la pena de nuevo recordarles: dinero público que se invierte a privados en los estadios, millones que se invierten ahí, y que de nuevo no le invierte en esos estadios, sino que lo tiene que invertir en inversión de carácter social. Pero ahí está el problema: no quieren amarrarse el cinturón en el gobierno, y lo único que buscan es continuar con la misma política de derroche de dinero, como es en publicidad y en este tipo de inversiones para la gente rica, señaló al criticar la gran inversión que el gobierno de Ordaz Coppel hizo para la construcción de estadios. La presión ejercida contra la bancada morenista desde el gobierno estatal fue tal que hasta hubo compra de diputados, se decía de hasta 300,000 pesos por voto, y como represalia, el gobernador se empeñó en no publicar en el periódico oficial de Sinaloa ninguno de los decretos aprobados por los diputados de Morena en el Congreso Estatal. En el discurso crítico hacia la gestión de Quirino, la presidenta de la Jucopo era respaldada por todos los diputados y diputadas locales y federales, y por los senadores de Morena, como el propio Rubén Rocha Moya o Imelda Castro. Sin embargo, el envalentonamiento de los morenistas se topó con pared, cuando fue el propio presidente López Obrador quien, para sorpresa de sus pupilos, decidió invitar al ahora exgobernador a formar parte de su gobierno como embajador en España. A partir de ese momento, las críticas contra Quirino Ordaz Coppel por parte de todos los representantes de Morena en Sinaloa cesaron. Incluso, la senadora Imelda Castro, quien había tachado a la administración quirinista como una de las más opacas de la historia en materia de transparentación de recursos, tuvo que salir a avalar la decisión de López Obrador, e incluso elogió al exgobernador por su experiencia y aseguró que tenía el perfil adecuado para el cargo. Cuenta mucho que la gente tenga experiencia, que conozca esos países y desarrolle y desempeñe su actividad institucional de acuerdo a nuestros principios de la política exterior, consideró la legisladora. El cambio de paradigma tras los acuerdos políticos entre Feliciano Castro, Rubén Rocha Moya y Quirino Ordaz dejó a los legisladores morenistas como meras comparsas bailando al son que les ordenan. Desde el principio de la administración de Rubén Rocha, fue evidente que la justicia solo se aplicaría a los adversarios políticos, la vieja consigna priista: a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia secas. Y así como ocurría en los viejos tiempos del PRI hegemónico, en los actuales tiempos del morenismo hegemónico, la justicia secas también puede alcanzar a otras personas del mismo partido, como ya se pudo constatar en Sinaloa con los casos de los exalcaldes Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres. La protección a los incondicionales dentro del gobierno de Rocha se dan los tres poderes, los cuales en realidad funcionan de manera conjunta, uno al servicio del otro, como ha quedado de manifiesto tanto en la Fiscalía, manejada desde Palacio de Gobierno por Enrique Insunza, como en el Congreso, controlado por Feliciano Castro, pero al servicio de Rubén Rocha Moya. Otro ejemplo de cómo se opera a favor de los incondicionales y aliados es la Secretaría de Educación Pública y Cultura, oficialmente a cargo de Graciela Domínguez Nava, aunque en la práctica es Feliciano Castro quien mueve muchos de los hilos de esa secretaría. En De Primera Noticia se han publicado varios reportajes en los que los propios trabajadores de la CEPIC han denunciado la opacidad que prevalece en la asignación de plazas en la unidad del sistema para la carrera de los maestros, coordinada por Yara del Rosario Urquídez Valenzuela,
alumna de Feliciano Castro y amiga de generación de Graciela Domínguez Nava desde los tiempos en que ambas estudiaban sociología. Graciela Domínguez y Feliciano Castro protegen a los suyos con el obsequio de plazas o solapando irregularidades, como en el caso de la diputada Almendra Negrete Sánchez, quien seguía cobrando como maestra a pesar de que ya no daba clases. Graciela Domínguez Nava sabía que la diputada cometía una irregularidad, pues de acuerdo con el marco normativo, ella tendría que haber solicitado un permiso sin goce de sueldo para poder ausentarse temporalmente de su plaza como maestra en la escuela secundaria CENTE 53. En lugar de eso, desde el Congreso del Estado, Feliciano Castro le facilitó todo para que la CEPIC le siguiera pagando su sueldo íntegro, mientras que Graciela se hizo la sorprendida cuando un medio local evidenció ese acto de corrupción. Luego la secretaria de Educación Pública le quiso restar importancia e intentó justificar a la diputada morenista. No es la primera vez, normalmente lo que sucede es que les requieren que regrese el recurso. Eso ha pasado muchas veces con muchos funcionarios anteriormente, declaró Graciela Domínguez. Sin embargo, posteriormente, al ser cuestionada por el despido de trabajadores a los que presuntamente se les habían entregado plazas de manera irregular, la secretaria declaró: "No vamos a solapar las viejas prácticas, no podemos solapar que se siga con esas viejas prácticas. Esto que sucedió no es nuevo, es histórico, pero nosotros hicimos un compromiso de asumir este nuevo gobierno, una nueva administración con nuevas prácticas. Esas viejas prácticas que sí se toleran en la nueva administración incluyen entrega de plazas sin examen, aviadores como la diputada Almendra Negrete, que siguen cobrando sin trabajar, entrega de plazas solo a los de la facción que respaldan y despidos injustificados al personal que no comulga con el grupo político de la dupla Feliciano-Graciela". Cuestionada por los señalamientos hacia la UAS por parte de la bancada que dirige Feliciano Castro, en el sentido de que se entregan plazas de manera irregular, Graciela Domínguez deslindó a la CEPIC de este tipo de prácticas dentro de la secretaría a su cargo, pese a las denuncias de los propios trabajadores de la CEPIC que señalan que hay grupos políticos favorecidos y otros a los que se ha relegado o de plano echado a la calle, como le sucedió con Horacio Lora, por ejemplo, enemigo político de Feliciano Castro desde los tiempos en que ambos militaban en el PRD. Domínguez Nava asegura que en la CEPIC la asignación de plazas se aplica de acuerdo a las reglas y respetando el derecho de los trabajadores. Pero el discurso redentor de la secretaria se topa con la verdad. Solo son favorecidos los que pertenecen al grupo del cacique de la sección 53, Daniel Amador, cuyo pacto con Rocha debe la secretaria de Educación Pública respetar.